Javier Milei no está en el minuto a minuto del nombramiento de cargos en el gabinete. Él tiene la última palabra, pero prácticamente le entregan llave en mano cada uno de los ministros. Porque Javier Milei habría dicho: déjenme a mí enfocarme en el tema LELIC y reforma del Estado. Ustedes ocúpense de armar el gabinete. Yo de eso no me quiero ocupar. ¿En manos de quién está la decisión del gabinete? Karina Milei, Pose y Santiago Caputo. Mirá. Son los tres que deciden a quién se suma, a quién bajan, ¿no? Si sale Píparo o no sale Píparo, bueno, todo eso. Y después hay otro tridente de decisión donde están Pose, Ferraro y Francos. ¿De acuerdo? Así que esa es la toma de decisión en las cercanías del presidente electo. El otro punto es: Macri, ¿es el que le está armando el gabinete a Milei? La respuesta es no, rotundamente no. Ni Milei lo permite, ni Macri se está metiendo en eso. Muy bien. Solamente ha sugerido, cuando fue la reunión Patricia Bullrich, Mauricio Macri con Milei, que la señora Bullrich tenga un papel, si es que lo decide Milei, clave en el gabinete de Milei. Claro. Cosa que se ha determinado. Pero la decisión de Milei de que Patricia Bullrich sea la secretaria, la ministra, no secretaria, la ministra de Seguridad, es una decisión personal de Milei y personal de Patricia Bullrich. Eso no fue consensuado con Mauricio Macri, la llegada de Bullrich al gabinete. ¿Se entiende? Totalmente, clarísimo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué es lo que sí acordó Mauricio Macri con Milei? Si vos tenés ganas de usar equipos técnicos que yo haya tenido en mi gobierno, en tus segundas líneas, contá conmigo. Mirá. Va a haber una reunión el sábado, mañana. Tengo entendido que va a haber una reunión donde van a estar Pose, Francos y Caputo con Patricia Bullrich, De Andrés y otros del equipo de Mauricio Macri, donde van a estar hablando sobre las segundas líneas o sumar a alguien más al gabinete si es que quiere Javier Milei. El martes estaría llegando a la Argentina Mauricio Macri, con quien seguramente Milei va a tener una reunión para definir algunos temas. Sí. Por ejemplo, ¿quién se va a hacer cargo de YPF, de AISA, de la ANAC, del OSNA? Y quizás, porque se lo dijo Milei a Macri, a mí me gustaría que me prestes tus equipos técnicos en eso, por ejemplo, en los directorios de distintas empresas. Sí, que son varias. Del Estado, que son varias, ¿no? Sí, son varias y requieren personal idóneo, digamos. Porque Milei no tiene equipo y esta gente está probada ya, ¿no? Gente que ya ha trabajado, ya conoce esas áreas. De hecho, en AISA la habían encuadrado a la empresa y ahora de vuelta... Bueno, por eso. Bueno, algunos datos. 8 y 22 minutos. Agustín Echevarne es economista. Agustín, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día, muy bien, Eduardo. ¿Cómo están? ¿Usted va a tener algún tipo de participación en el equipo de Milei o no? No, yo en realidad, nosotros tenemos en la fundación, ayudamos y hemos colaborado, y hay algunas personas de la fundación que están en el equipo, ¿no? Como Diana Mondino, que es consejera de la fundación, y hay algunas personas que están dentro del Ministerio de Capital Humano. ¿Quién, por ejemplo? ¿Quién? Porque ya puso... Entonces, la Fundación Libertad y Progreso que usted dirige ya tiene puesta una canciller, ¿y qué más? No, puesta no, digamos, está vinculada a la fundación porque es consejera. Bueno, está bien, está bien. ¿No? ¿Y quién más? Bueno, yo entiendo que está Eduardo Figueira Lima en salud, pero eso lo habían anunciado, ahora últimamente no se está hablando de ese tema. Hay que ver cómo continúa. Todavía, la verdad es que hasta que esté realmente designadas las personas pueden haber cambios. Estaba anunciado también Martín Krause
En educación, también sí. eso puede estar... Eso le encanta a Milei, Martín Krause, sí. Sí, y ahora hay que ver si después termina siendo él o si él termina siendo parte del equipo, no sé. Hay muchas, yo no lo sé porque no estoy en la mesa chica de los que están tomando las decisiones de ninguna manera. Pero creo que lo interesante de lo que estamos viendo es que es un presidente con ideas muy firmes en favor de la libertad, pero que está demostrando pragmatismo también, ¿no? Y está demostrando que de alguna manera está siguiendo, que él siempre dijo que su modelo en la cabeza de presidencia fue la del presidente Menem. Y Menem inicialmente hizo un acuerdo, hizo un gabinete, digamos, de coalición nacional, de alguna manera, porque estaba mostrando que venía gente de distintos sectores, ¿no? Y en su momento estaba el Sogaray, que era liberal, pero también estaba Salonia, que era del MIR, hizo el acuerdo con Bungiborn, nada menos, ¿no? Y que le entregó economía a Bungiborn, que después salió mal y entonces tuvo una segunda vuelta y siempre tenía in pectore, como decía él, un equipo alternativo, ¿no? Estaba pensando en esos temas. Siendo que Menem no entendía de economía, pero entendía hacia dónde quería ir. O sea, él apuntaba hacia dónde quería ir. Él se dio cuenta, él se dio cuenta en ese momento hacia dónde iba el mundo. Totalmente. Y ya lo decía en la campaña electoral, porque muchos dicen que eso lo hizo después cuando ya asumió. Y eso no es cierto. Yo una vez me puse a mirar entrevistas de Menem para recordarlas, ¿no? Anteriores a durante la campaña, y ya él mostraba que el modelo de él daba ejemplos de Chile, cómo los vinos de Chile estaban en las mesas europeas y cómo puede ser que los argentinos no. Es decir, tenía una idea de integración al mundo que creo que ahora tenemos que volver a encarar y que claramente Javier Milei va a ir por ese lado, ¿no? Y entonces en este caso estás viendo que hay gente de Macri, hay bastante gente, digamos, de Macri, porque hasta ahora lo que en su momento hizo con Bungiborn Milei lo está haciendo de alguna manera con Macri al entregarle economía y el Banco Central a gente que viene de Macri, porque sobre todo están con mayor acuerdo con los bancos. Porque acá hay un tema de que de un lado están las LELIQs, del otro lado están los bancos. Entonces cuando uno habla de las LELIQs estás hablando de los bancos, ahí hay una negociación en marcha. Entonces uno tiene que entender cómo es todo un juego. Pero también hay gente de Schiaretti, es muy importante, y gente muy valiosa. Giordano, por ejemplo, en ANSES. Giordano es excelente. Sí. Está incorporando gente de nivel de excelencia. De modo tal que después hay, por supuesto, distintos caminos. Eligió un camino que a Emilio Campo no le gustó y se bajó porque básicamente él tenía otro camino. Ahora, que se haya bajado Campo, ¿significa que el tema de la dolarización quedó en el camino? ¿Quedó postergado? Bueno, entiendo que queda postergado. Queda postergado. Porque yo nunca lo escuché hablar a Caputo de... Nunca. No están de acuerdo con eso. Dolarizar, ¿no? Probablemente no están de acuerdo, van por otro camino, por lo menos inicialmente. Ahora, Javier Milei tiene en la cabeza ese camino, que yo estoy de acuerdo personalmente, ¿no? Yo creo que digamos, porque el gran problema que tenés en Argentina es que cuando viene un gobierno que pone orden, que hace un esfuerzo enorme, como hicimos, por ejemplo, con el tema de las AFJPs, las AFJPs es un buen ejemplo, porque dieron 14 años de esfuerzo de déficit fiscal, porque recuerden que vos aportás 11% y 16% aportan las empresas para el sistema jubilatorio. Y ahí lo que hicieron fue dividirlo, el 11% te quedó para vos, pero el 16% seguía contribuyendo al anterior. Y no alcanzaba, entonces te generaba un déficit fiscal. 14 años de déficit fiscal. En el primer año que tuvimos superávit, Massa lo robó. Nos robó a nosotros. O sea, teníamos cada uno de nosotros que estábamos aportando, teníamos nuestra propia cuenta con un número específico que todos los meses te marcaban cuánto iba subiendo y cuánto era la rentabilidad y cuántos eran los aportes, y un día para el otro te lo robaron. Y la Corte Suprema lo admitió. 14 años de esfuerzo. Entonces, la dolarización lo que te permite es que si haces todo el esfuerzo de reconstruir el Banco Central, que hoy está saqueado, ¿sí? Y te va bien. Y suponte que hasta tenés un segundo gobierno y te va mejor. Y seguís teniendo después, no sé, 100.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central. Y viene otro más y te roba todo el dinero de nuevo. Entonces, la pregunta es, ¿qué probabilidad hay que, aunque haga las cosas bien, vuelva un gobierno populista en Argentina? Si la probabilidad que vos considerás esa es bajísima,
bueno, entonces podés hacer un esquema como el de Perú, por ejemplo. Agustín, Ahora, perdóname, si ahora Guillermo Laborda es clave en función de lo que estás diciendo, entonces el discurso de Javier Milei apenas asuma, blanqueando la inflación reprimida que recibe, ya con la brecha cambiaria que tenés, que es de 190%, que es un disparate. Tiene que poner bien en claro que la inflación de los primeros meses de su gestión es la que le dejaron el actual gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa. Totalmente. Ahora nosotros vamos a tener 2 trimestres muy complicados, porque son todos esos precios que están pisados. Uno es el tipo de cambio, pero otros son las tarifas, otros son los combustibles y una cantidad de precios que están pisados, están yendo muy por debajo de la inflación, mientras que la inflación promedio en los últimos 3 meses, si la anualizás, te da 254%. Estamos yendo a un ritmo de 254% de inflación con un montón de precios pisados. Cuando vos transparentás todo eso, y lo tienen que hacer, mi sugerencia sería que lo hagan, vas a tener un salto inflacionario adicional. Por supuesto, tenés que armar un esquema para proteger a gente que ya no da más, o sea, que no le podés hacer un ajuste adicional. Recordemos que los sueldos en Argentina están muy bajos, porque el otro problema es que destruyeron los sueldos. Con tantos años de inflación, el sueldo real va cayendo. Cuando cae muy fuerte el sueldo real, para las empresas son costos que caen, pero para las personas es un problema muy fuerte. Y para la economía en su conjunto, es una economía que se achica. Entonces ahora tenés que hacer lo contrario. Tienen que ser sueldos que suban. De hecho, el plan de Menem, que fue un salariazo, cuando él decía el salariazo, no era una tontería. Los salarios estaban ridículamente bajos. Ahora Javier Milei podría haber dicho un salariazo. Porque va a ocurrir en los próximos años, después de este semestre muy feo, en los próximos años, los salarios van a ir para arriba. Y van a ir para arriba y la economía va a crecer fuerte. Y eso va a ocurrir porque es natural. El tamaño de la economía argentina en 400 y pico mil millones de dólares es porque está reprimida. Es una economía pisoteada, reprimida por el Estado. Si vos sacás el Estado, o sea, si lográs que el Estado deje de pisotear al sector privado, vas a tener un salto del sector privado muy grande. Seguro. Lo que pasa es que necesitas que ese salto del sector privado se dé con un crecimiento del empleo. Y para que se dé con un crecimiento del empleo es que tenés que cambiar todas las reglas. Sí. Es decir, tenés que liberar a las empresas, dar flexibilidad laboral, tenés que eliminar la industria del juicio laboral, que es un desastre porque es lo que te impide que una persona contrate a otro. Tenemos 600.000 pymes. Si cada pyme contrata una persona por año, bueno, vas incrementando 600.000, digo, para dar un ejemplo, ¿no? 600.000 personas. El plan que uno tiene que pensar es que tiene que ser 3 millones de empleos en los próximos 4 años, empleos privados, genuinos, para ir absorbiendo lo que sale del Estado. Totalmente. Agustín, muchísimas gracias.